Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para opinarles, para enmarcarles las noticias que componen la actualidad del día de hoy, de manera que sean pues, mejor y más comprensibles para todos. Todo eso con un compromiso, la valentía y el rigor, porque de otro modo no se puede hacer periodismo. Y dentro de un ambiente general que también es necesario, que es el de las libertades. Aquí no viene gente a expresarse con los argumentarios del partido, etcétera, etcétera, no. Aquí los que vienen, algunos nos gustarán más, otros menos, eso pues va con la libertad, ¿verdad? Pero vienen a expresar lo que piensan, sincera y honestamente, sobre las cosas que yo les planteo. Así es que ya lo verán, si siguen 10 minutos al tanto del programa van a descubrir que esto no, desde luego no es una telepedro y que lleva sus impulsos y su sabor propio, algo que nos parece fundamental para que ustedes confíen en nosotros y para que ustedes pues, nos sigan. Bueno, hoy vamos a empezar con una entrevista, ya me acompaña don Javier Peón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Javier es consultor estratégico en energía, en industria, fue miembro del Consejo Nacional de Energía, organismo que se echa bastante en falta, ¿verdad? Tanto es experto tanto en España como en América, pero hoy le voy yo a preguntar cosas que tienen que ver con España. Vamos a ver, los españoles hemos visto una campaña de lluvias como nunca. Tenemos los pantanos por encima del 80% de capacidad. Han tenido que desaguar, lo cual viene a ser como darles el premio gordo a los hidroeléctricos, ¿no? Sin embargo, lo que no vemos es que baje el recibo. El recibo de la electricidad continúa siendo un problema para muchos españoles. Pues sí, así es, porque realmente en el sistema eléctrico español, que se rige por criterios de mercado, los productores no cobran lo que les cuesta generar la energía, sino cobran el coste de oportunidad de cuánto está dispuesto a pagar en ese momento la demanda para cubrir precisamente sus necesidades, ¿no? La hidroeléctrica tiene una característica que es muy positiva. Bueno, tiene bastantes. Primero, que es renovable. Segundo, que es gestionable, es decir, se puede graduar cuando se genera o no. Se almacena, se vierte cuando interesa al productor. Ofrece servicios de estabilidad en la red, ahora que se ha hablado después del apagón, del control de tensión, frecuencia, inercia, todo eso lo aporta las centrales hidroeléctricas. Es decir, tiene muchas ventajas. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues que en la medida en que la regulación no le permite desarrollar otra ventaja adicional que ofrecería el sistema, que es el bombeo eléctrico reversible, pues tiene que recuperar sus inversiones maximizando cuando tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Qué significa? Me está diciendo usted que en donde se produce energía eléctrica, una bomba eléctrica que subiría al punto de caída el agua que desembalsa la central no ha sido puesta. No sé de quién es la culpa, pero no tenemos esa capacidad. Hay muchas dificultades. Desde el Real Decreto Ley 17/2021, cuando empezaba la crisis energética, ya se produjo un Real Decreto poniendo restricciones al bombeo hidroeléctrico y a la generación hidroeléctrica. Había muchas otras prioridades por delante. La Ley de Cambio Climático también introdujo una serie de artículos donde el bombeo reversible, para poder invertir en él, pues era necesario casi depender de las instrucciones del gobierno. Entonces, un privado que va a invertir en una serie de obras que exigen muchos años de retorno, si no tiene una seguridad de que va a poder tomar las decisiones con arreglo a sus necesidades empresariales, pues se retrae. Los plazos para los permisos, ha habido muchísimos cambios normativos, son proyectos de una enorme complejidad en cuanto a permisiología, lleva muchísimos años ejecutar. Todo ese contexto no propicio para el bombeo reversible se ha ido dejando de lado por parte del regulador, y cuando ha venido el gran apagón nos hemos acordado de la necesidad del almacenamiento. Y es cierto que las baterías resuelven un tipo de almacenamiento, el de muy corto plazo. Nos sobra energía renovable, utilizamos las baterías de almacenamiento, por tanto no perdemos esa energía renovable en horas solares, y cuando hace falta por la noche, para que no entre la más cara del gas, entran las baterías, corto plazo. Pero el bombeo reversible permite algo mucho mejor, que es el almacenamiento a largo plazo, con lo que la mitigación de esos vaivenes, de esa volatilidad, es mucho mayor. Pero para eso hay que facilitar la inversión. No se está haciendo. Tenemos 6.000 megavatios instalados en bombeo reversible, hay proyectos 46 en marcha para llegar a 20.000,
pero hasta el 2035 probablemente no estarán en marcha. Lleva muchísimo tiempo ponerlos en marcha. Bueno, dígame, hablábamos antes de el recibo de la electricidad. Hemos visto que los famosos molinillos, cuando hace mucho aire y ha hecho mucho viento, en los días de la lluvia, de las borrascas continuas con diferentes nombres, etcétera, hay que pararlos. O sea que la renovable debe haber estado produciendo poco, con los molinillos parados y con poco sol o nulo sol, pues las fotovoltaicas tampoco han tenido que ser un gran aporte. Ahí está, digamos, la razón de por qué el recibo de la electricidad no baja. Es una de las razones, es una, no la única. Es cierto que cuando hay mucho viento, por seguridad de las máquinas, tienen que parar los aerogeneradores. Pero también es cierto que los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas tienen que parar porque no hay suficiente capacidad en la red. Restricciones técnicas. El apagón nos ha traído como consecuencia que el operador del sistema está operando lo que llama de modo reforzado. Está entrando mucha más energía tradicional, sobre todo ciclos combinados de gas, y está desplazando a la renovable. Entonces tienen que parar, no porque haya mucho viento que les obligue a parar, sino porque las redes no les permiten entrar a generar, porque el sistema, por razones de seguridad del suministro, de estabilidad de la red, no se lo permite, porque no hay suficiente red. Y en segundo lugar, puede ser también que no entran a generar porque hay demasiada oferta de fotovoltaica, demasiado sol, demasiado viento en condiciones de normalidad que genera mucha eólica y no hay suficiente demanda. Entonces, esos vertidos que generan problemas a los inversores, a los promotores, se podrían haber mitigado con el almacenamiento que comentábamos antes. Como no se ha hecho, tienen que recuperar esas pérdidas cuando tienen ocasión de hacerlo, y eso da lugar a los picos de precio que acaban pagando los consumidores. El tema de la fiscalidad es otro de los elementos claves. Vamos a él. Bueno, la electricidad en España, afortunadamente, gracias a los recursos tan enormes que tenemos de renovables, es más barata que en otros países de la Unión Europea. En el mercado mayorista es más barata. Por ejemplo, en este mes de enero hemos estado en 50 euros megavatio hora la generación de energía, frente a 51 de Francia, que es con nuclear, 86 y pico euros megavatio hora en Alemania. Pero paradójicamente, en la factura final de lo que paga un electrointensivo español, paga 3 veces más que el francés. Y un 50, casi un 30% en este mes pasado, que el alemán. ¿Por qué? Porque tiene un impuesto al valor de la producción de energía eléctrica del 7% que no tienen nuestros competidores. Porque tiene un impuesto del 5% del impuesto municipal de la electricidad. Porque paga unos costes de operación reforzada, de restricciones técnicas, de 18 euros megavatio hora frente a 0 Francia o 0 Alemania, ¿no? Por el apagón. Bueno, por el apagón y porque nuestro gobierno tiene una voracidad fiscal que carga sobre el consumidor eléctrico que no tienen otros países. Las ayudas que presta el gobierno español, por ejemplo, para compensar el CO2, es muy inferior a las que reciben Francia y Alemania. Entonces, es una cuestión también de que el gobierno no quiere emplear los recursos que tiene europeos y de la recaudación de los españoles en lo que otros países sí están utilizando para rebajar la factura eléctrica de sus industrias y su tejido productivo. Es decir, este panorama que usted describe tan rigurosamente podría ser distinto con un cambio político. Estoy convencido que sí sería posible, porque al final no es un problema de tecnología, no es un problema de recursos autóctonos competitivos, es un problema de buena regulación y de buen gobierno. ¿Y cuánto podría llegar a rebajarse la fiscalidad del kilovatio, para entendernos? Pues, hombre, no es fácil hacer un cálculo aproximado, pero el IVA, estamos en el 21%, uno de los tipos más altos de toda la Unión Europea. Portugal acaba de suprimir el impuesto al valor de la producción eléctrica, es un 7%. El 5% del impuesto de la electricidad podría rebajarse al 0,5%. Es que, de hecho, la Unión Europea está recomendando a todos los países de la Unión Europea que rebajen a los tipos mínimos los impuestos de electricidad y que los cargos que no son específicamente de generación de energía pasen a presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, el déficit de tarifa, un cargo que viene de errores regulatorios del pasado, que haya va a ser 2.300 millones de euros anuales que pagamos en la factura. Este año han sido 1.700 a presupuestos generales del Estado. Sobrecoste de las tres peninsulares. Generar energía en las islas y en Ceuta y Melilla es algo más costoso que en la península.
pues por perturbación del territorio nacional, esos sobrecostes los paga el sistema, pero que lo paguen los presupuestos generales del Estado, no los consumidores eléctricos. Esos cargos, la propia Unión Europea dice a presupuestos del Estado, pero aquí no se hace. Bueno, o sea que nos quedan muchas cosas que exigir, por lo que veo, en materia de electricidad. ¿Cómo está el mercado del gas? Bueno, el mercado del gas se ha normalizado, digamos que ha recuperado unos precios dentro de una cierta normalidad, sigue siendo mucho más caro que el mercado en Estados Unidos. No tenemos producción nacional propia de lo que es el gas natural, pero sí tenemos una capacidad de producción de gas renovable, en este caso de biogás, de biometano, que se puede utilizar para la producción de energía eléctrica y que podría suplir hasta un 30 y pico % nuestra demanda nacional. Y somos el segundo país, o el tercero, en esa capacidad de generar biogás, que además daría valor añadido a muchas actividades ganaderas y agropecuarias, ¿no? Otro ejemplo de que una regulación inadecuada o no preocuparse de esas cosas, pues hace que vayamos por el pelotón de cola de la Unión Europea, ¿no? Por cierto, que la Unión Europea tiene previsto el día 6 de marzo una reunión precisamente para deslindar los costes del gas y los costes de la electricidad. ¿De ahí podemos esperar algún avance? Es de nuevo una cuestión de regulación. Los costes de electricidad que son repercutidos por el gas, la cogeneración industrial lo paga muy especialmente, tiene que ver también con la presencia que demos al gas en la generación eléctrica. Existe un mecanismo que es el llamado mecanismo de reserva de capacidad, que se establece para que aquellas tecnologías de respaldo a las renovables que operan pocas horas al año, para que no aprovechen las pocas horas que operan para subir los precios de manera muy elevada, porque eso genera un efecto cascada que incrementa el precio que pagamos de todas las demás, establecen unos mecanismos de reserva de capacidad donde se pacta un precio estable, regulado, que permite mitigar ese pico, esa punta. En el 2021, España decía que iba a poner en marcha ese mecanismo. Estamos en 2026, ¿no? Todavía no se ha puesto en marcha. No llegó. Todavía no se ha puesto en marcha. Bueno. Don Javier Peón, pues te agradezco mucho la visita, te agradezco mucho las explicaciones que tal vez les hayan ayudado a ustedes a entender por qué, a pesar de que llueve, se llenan las presas, no sé qué, la electricidad sigue teniendo unos precios que son bastante abusivos, en buena medida, como han oído, por culpa de la fiscalidad y por algunas decisiones que arrastramos, que no se discuten, que le vienen muy bien al gobierno, que ingresa muy buenos impuestos de cada uno de los recibos, ¿verdad? Ahí hay un argumento que hay que tener en cuenta también. Nuestro derecho fiscal dice que no se puede pagar un impuesto sobre otro impuesto. Y aquí se producen, pues yo calculo que unos 12 millones de recibos al mes, en los cuales hay un impuesto, el IVA, que se cobra sobre otro impuesto. Y por lo tanto eso contraviene nuestras leyes fiscales. Pero esto también es verdad que a todo el mundo le importa poco y que no se lo reclaman en el Congreso a Sánchez a cara de perro. Lo dejo ahí, pero a mí me parece que ni siquiera habrán hablado de esto en el Congreso. Don Javier Peón, un placer, insisto. Un placer igualmente. Hasta la próxima. Hasta luego. Vamos a iniciar nuestro recorrido internacional. Hoy, sin duda, tenemos que empezarlo en México. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, pues en México resulta que el ejército mexicano, con la asesoría norteamericana o con la información que les ha facilitado pues, la tecnología norteamericana, ha conseguido dar caza a uno de los tipos más sanguinarios del cártel de Jalisco. El cártel de Jalisco Nuevas Generaciones, uno de los más crueles de todos los que pululan, y en México hay de todo, tenía un líder que se llama Nemesio Oseguera Cervantes, más bien conocido como el Mencho. Bueno, pues fue abatido junto a algunos otros correligionarios suyos por esta operación del Ejército de México. También fueron abatidos otros 7 sicarios de la organización en una operación que ha generado enormes disturbios en el país, tanto en Jalisco, el estado de Guadalajara, que les recuerdo que era un sitio donde se iban a exiliar los famosos, por ejemplo, el Shah de Persia. Bueno, pues sufre disturbios, Jalisco, como les digo,
hay cierre de aeropuertos, de carreteras, turistas que no pueden salir de allí, en fin, bueno. Y además en Jalisco hay al menos 16 estados mexicanos que han anunciado que se producen bloqueos, disturbios. Esto incluye a Puebla, Querétaro, al Estado de México Centro, a Oaxaca, Chiapas, ya muy en el sur, el mundo maya, digamos, ¿no? Pues resulta que los disturbios están por todas partes, de Michoacán, de Guanajuato, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí están en sofocar estos disturbios, que son pues la venganza de todos los hombres de este Mencho. Hay que decir que en la eliminación del Mencho también han perdido la vida algunos oficiales del ejército mexicano, que no fue una cosa sencilla, ni mucho menos, fue una cosa cruel, difícil, etcétera, etcétera. Bueno, y de México nos vamos a ir a Venezuela, porque Juan Pablo Guanipa, colaborador estrecho ya saben, de María Corina Machado, el hombre que le dejaron en libertad, pero luego le confinaron, no era libre y al final, cuando aprobaron la ley de amnistía, finalmente salió. Se salió y ha mantenido una entrevista con ABC en la que dice lo que ven. El gobierno de España se ha equivocado en la gestión de la crisis venezolana. Esto es lo que dice. No sé si le podemos escuchar. No, no le podemos escuchar, pues bueno, eso es lo que dice, créanme, y pues muy probablemente tenga toda la razón. Y ahora nos vamos con el caso Epstein, o por lo menos de rebote, porque hoy en Inglaterra ha sido detenido Peter Mandelson, que fue miembro del gobierno, encargado de asuntos como el comercio, que también fue embajador del Reino Unido en Estados Unidos, que también fue comisario del comercio de la Unión Europea cuando el Reino Unido era todavía un país miembro. Bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Pues que ha sido detenido. Cuando se produjo la semana pasada la detención de unas horas, por lo menos, de Andrés Mountbatten, el anterior príncipe Andrew, resulta que muchos británicos, aquí lo preguntamos con un invitado que estuvo hablando con nosotros de todo esto, que pues el consumidor en Inglaterra o el ciudadano en Inglaterra no entendía cómo habían detenido al expríncipe Andrés y sin embargo a este hombre no, siendo que aparecía como el principal filtrador. Este hombre, por lo visto, salía de una reunión en la que se decidían cosas importantes sobre la libra, sobre el comportamiento del Banco de Inglaterra, sobre el comportamiento de determinadas empresas, y lo primero que hacía era sentarse en su ordenador y mandarle correos a Epstein, el sexo con menores y todo este lío, ¿no? Bueno, pues a Mandelson le habían entrado a registrar en sus 2 domicilios conocidos, pero no le habían detenido. Hoy finalmente han detenido a Peter Mandelson y además parece que va a ser uno de los principales repercutidos por el escándalo de la filtración de información sensible del Reino Unido a los amigos de Epstein, y a la fortuna de Einstein, porque con lo que Mandelson sabía por su pertenencia al Consejo de Ministros, por sus contactos en la Comisión Europea, etcétera, etcétera, el otro hacía muy buenas ganancias, el otro Epstein. Bien, pues ya iremos viendo cómo aterriza esta crisis, que la crisis en el Reino Unido por el caso Epstein está teniendo magnitudes ya casi comparables con la que tuvo la desaparición de Lady Di en París en un accidente de tráfico como poco dudoso. Bien, hablemos de drogas. Ya saben que yo estoy convencido de que entre ustedes y nosotros tenemos que conseguir que los partidos políticos metan el hocico en el tema de la droga, en el tema del narco. Sí, hombre, sí. Que cambien la formulación completa de eso que sigue nuestro código como un delito contra la salud. No es un delito contra la salud. Esto es una conspiración contra la seguridad de la sociedad española, pero de arriba abajo. ¿Y lo que tenemos que hacer? Pues seguramente tendremos que afinar nuestras leyes, cambiarles de nombre,
poner unas sentencias más ejemplarizantes que hagan que el que es detenido con un fardo de droga o con unos paquetillos de droga en el coche o en la maleta no entre y salga del juzgado como si fuera esto jauja, sino que tenga unas consecuencias más severas. De lo contrario, pues ¿qué pasará? Que al final tendremos un tipo de esto de Jalisco Nueva Identidad o Nueva Juventud, una especie de Mencho, pero a la española. Ya hay algunos aspirantes, no se vayan a pensar. Gente que quiere cambiar la tranquilidad de la tradicional sociedad española por un mundo nuevo en el que no haya pueblo, donde no haya una plantación de hachís, de marihuana, narcopisos en todos los barrios de las ciudades, tráfico de cocaína normalizado, en fin, todo lo que yo les vengo aquí reseñando día tras día para que ustedes generen una opinión propia sobre qué hay que hacer y no con el narcotráfico en España. Yo no puedo cambiar las leyes, necesito vuestra ayuda para hacerle ver a los partidos que tienen que estar en esto. Tienen que estar en esto de forma decidida. Y lo que se me ocurre que sí puedo hacer es ofrecerles imágenes de las que no quepa duda de lo que es, de lo que se ve, yo se lo cuento, pero vale más una imagen que 1000 palabras. Empezamos en Burgos, en Aranda de Duero, una floreciente ciudad en la que ha habido 3 detenidos porque en un coche que, por cierto, pues no tenía la ITV pasada, creo que tampoco tenía seguro. Bueno, pues han buscado en el coche y han encontrado 7 kilos de hachís perfectamente empaquetados, como ven, escondidos en el coche, en diferentes lugares y tal, dispuestos para una venta lucrativa o para unas ventas lucrativas, no lo sé, pero desde luego esto da mucho dinero. Como he dicho antes, 3 detenidos. Burgos, Aranda de Duero. Bueno, si esto está por todas partes. De Burgos, Aranda de Duero, nos vamos a Palma de Mallorca, donde han detenido a un hombre de 42 años, que tampoco es un chaval, con 25 kilos de hachís y 3 de cocaína, según él atendía diferentes necesidades. Han entrado en su domicilio y han encontrado los gadgets típicos de esto, en fin, dinero en efectivo, grandes cantidades y desde luego han hecho las pruebas han sido positivas, concluyentes y nada, ya tenemos a otro tipo entalegado por esto de la droga, que es el fenómeno durmiente que más nos acecha. Lo que pasa es que nadie quiere agarrar ese toro por los cuernos y yo me propongo que entre ustedes y nosotros lo consigamos porque esto es una barbaridad. Esto está completamente salido de madre y hay que embridarlo lo antes posible. Ya vieron lo que pasó en Barbate con los 2 guardias civiles muertos. Ya han visto enfrentamientos, uso de armas de guerra, lo nunca visto, según cuentan policías y guardias civiles. Y sobre todo cuando esta gente muchas veces se juega el pellejo para hacer detenciones, resulta que llegan al juzgado y quedan en libertad con cargos. Y bueno, ya les llamaremos para el juicio. Sí, hombre. Y la mayor parte de ellos desaparecen y el tema no queda cerrado y desde luego hace aparecer a nuestro país como el Hollywood para los vendedores de droga, para el negocio de la droga, luego para comprar aquí propiedades, esto es para blanquear el dinero de la droga, bueno, una especie de jauja donde, bueno, tampoco pasa nada si te detienen porque son muy educados los agentes de la Benemérita o de la policía y además te llevan a una cárcel que tampoco es lo peor del mundo y bueno, estás poco tiempo, porque bueno, aquí la ley es bastante laxa en las penas por estos asuntos y así nos va el pelo, nos va fatal el pelo, francamente. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os hable del Club de Amigos del Toro Televisión, porque si habéis llegado a la conclusión de que pensamos cosas parecidas, vosotros y nosotros, si habéis llegado a la conclusión de que la forma más rápida de extender eso que pensáis sobre las cosas que compartimos hacia el conjunto de la sociedad española, sea a través nuestro, que tenemos esa voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas, pues lo lógico es pensar que con nosotros lo podemos hacer más deprisa. Y para que eso sea posible, necesitamos vuestra ayuda.
¿Cómo? Pues uno, entrando a formar parte del Club de Amigos del Toro TV. Es tan fácil como llamar al 91 616 2464 y en nada eso queda resuelto. 2, formular alguna donación a nuestra fundación. Esto tiene una ventaja, es ganador-ganador porque la donación nos llega a nosotros, pero el que la hace se puede beneficiar de porcentajes del entorno del 80% en su declaración de la renta, en tanto en cuanto hace una donación sin ánimo de lucro a una fundación y por lo tanto eso es desgravable según dicen nuestras leyes fiscales. Así es que no lo piensen, decídanse, apóyennos porque con nosotros iremos más deprisa que sin nosotros. Eso es una evidencia, una conclusión, absolutamente no cuestionable. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos nuestra mesa de análisis político. ¿Te despiertas con rigidez articular? ¿Con fatiga corporal? ¿Duermes mal? ¿O vives con estrés constante? Tal vez ha llegado el momento de cuidarte un poco más. El electroestimulador TENS es el aliado que te ayuda a sentirte mejor sin salir de casa. Este dispositivo combina la terapia TENS, estimulación nerviosa transcutánea, con la tecnología EMS, electroestimulación muscular, utilizadas en fisioterapia profesional. Sus impulsos actúan desde el primer momento, proporcionan un masaje profundo y relajante que acelera la recuperación del tejido muscular. Es la solución ideal para restaurar la movilidad y recuperar el volumen perdido tras una lesión. Es ideal para liberar la zona cervical, los hombros y la espalda. También para activar la musculatura abdominal o revitalizar tus piernas después de un día intenso. Es como tener un fisioterapeuta en casa. Disponible las 24 horas. Llama gratis al 900-730-061 y empieza a sentirte mejor con el electroestimulador TENS. Tu cuerpo te lo agradecerá. 900-730-061. Bueno, pues son las 8 en punto. Como me gusta la puntualidad, ¿eh? Debo ser medio suizo o algo por el estilo, porque me encanta empezar a la hora. Son las 8 en punto, empezamos nuestra mesa de análisis político. Mi obligación presentar a nuestros invitados hoy. Don Alberto Serrano, un placer. Muy buenas tardes. Un placer. Abogado especialista en Derecho Administrativo, expolítico, escritor, en fin, y persona que fue concejal en Madrid, que conoce bastante los intríngulis de la política municipal también, me ha gustado mucho siempre. Sí, señor. Don Julián Salcedo. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, es abogado especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Hacía tiempo que no le veía. Sí. Bueno, vamos a ver. Empecemos por lo ferroviario. A mí me puede lo ferroviario. Creo que estamos metidos en un berenjenal increíble. Hoy aparece una encuesta en el periódico El Debate, el periódico digital, que alguien ha hecho para El Debate, según la cual el 67% de los españoles consultados rechazan las explicaciones del Gobierno sobre lo que pasó en Adamuz, en Córdoba. Ya saben, la mortandad de los aves. ¿Creen los encuestados que las explicaciones del Gobierno son lamentables o bien insuficientes? En eso se gradúa el porcentaje de respuestas, 67% rechazando las explicaciones del Gobierno. Bueno, y ahora vamos a lo que vamos. Oiga, ¿y esto quién lo gestiona? ¿Cómo se controla? ¿Cómo es posible todo esto que ha pasado en Adamuz? Pues ya nos lo dirán oficialmente. Parece que se rompió una soldadura, y parte de un raíl del tren. Bueno, ya lo veremos porque les está costando mucho. Claro, no me extraña si no les dan las cajas negras de los trenes a los que tienen que investigar la catástrofe, pues entonces será que son culpables, ya lo sé. Bueno, además hay hechos circunstanciales que reflejan la desidia, el desinterés, la falta de control de algo muy importante, muy valioso, que es nuestra red ferroviaria de alta velocidad. Hoy han detenido a un tío
por robar cobre de la catenaria del AVE en la provincia de Zaragoza. AVE Madrid-Barcelona. Bueno, el robo. Vamos a explicar un poquito el robo. El primer robo de este tío, que ha tenido varios, en total ha robado, ahora os lo digo, pero este hombre, a lo que vamos, este hombre resulta que lleva robando en la vía del tren desde noviembre y ha sido detenido hoy. Con lo cual, oye, no se movía mucho de la zona donde robó la primera vez. Los materiales, en este caso el hilo de cobre de las catenarias del AVE. Resulta que, además, pues investigando, los que le han detenido, que eso sí que saben de qué va el asunto, dicen que, bueno, pues que había robado 38.000 euros en hilo de cobre. Y uno dirá, pero hombre, 38.000 euros en hilo de cobre da para montar una ferretería, ¿no? Sí, debe ser, ¿no? En teoría había robado 750 metros de cable en varios robos, ya lo sé. Pero no me imagino cómo uno se lleva a casa o a donde sea, un almacén secreto, 750 metros de hilo de cobre. Un hilo de cobre grueso, no es un filamento, no, es un hilo grueso de cobre. En fin, yo me pregunto entonces, cuando se produjo el primer robo, ¿qué medidas tomó Óscar Puente? Porque al final, pues, varios robos, al final lo ha detenido la Guardia Civil, un poco así y tal. Pues, no digo que no sea la Guardia Civil que no lo tenga que detener, pero hombre, algún sistema se supone que algo tan valioso, tan estratégico y tan peligroso para nuestra seguridad, porque sépanlo, 76 trenes Madrid-Barcelona se vieron perjudicados por los robos del cachondo este del cable de cobre. Vamos a verlo todo juntos y les va a dar escalofrío. La mayoría de los españoles consideran lamentables las explicaciones del Gobierno sobre la tragedia ocurrida en Adamuz. Así lo muestra esta encuesta de Target Point para el debate. Como ven, la mayoría rechazan las explicaciones del Ejecutivo socialista. El 26% las consideran insuficientes, mientras que el 40% las tachan de lamentables. Y si nos centramos en lo que opinan los encuestados por partidos, un 27% de los votantes del PSOE piensan que no son suficientes. Un 25% lo piensan en Sumar, mientras que asciende al 31% en el caso de Podemos. En la encuesta también se pregunta si creen que el Gobierno ha asumido responsabilidades políticas y la conclusión es que 6 de cada 10 consideran que no. Es más, cerca de un 40% ve ilógico que no haya dimitido nadie. Y aparte de las responsabilidades políticas que se deberían de haber producido, nos preguntamos si ahora los españoles se suben tranquilos a los trenes. Lo cierto es que hay cierta inquietud en las estaciones, además de que la afluencia está siendo menor en las últimas semanas. Es evidente que el goteo de accidentes ferroviarios, los retrasos o las incidencias en las infraestructuras ha hecho que los españoles no se sientan seguros viajando en tren y que lo hagan con cierto reparo. Un caos ferroviario que se sucede día a día. Es más, en las últimas horas la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años por robar desde el pasado mes de noviembre 750 metros de cobre en la red ferroviaria de Zaragoza y causar retrasos en 76 trenes. Un valor del robo que los agentes cifran en más de 38.000 euros. Los retrasos, además, siguen produciéndose. Sin embargo, desde Transportes se niegan a indemnizar a los usuarios, algo que ha hecho que la OCU envíe una carta a Transportes en la que expresa profunda preocupación por la escasa puntualidad y por el retraso a la hora de abonar las indemnizaciones. Exige al Gobierno que cumpla la ley. Sin embargo, por ahora Renfe seguirá sin indemnizar a los pasajeros por retrasos de 15 y 30 minutos. Alegan que esa disposición está pendiente de desarrollo reglamentario. Este gobierno es maravilloso, no tiene por qué cumplir la ley, ¿para qué? ¿Quién se lo exige? Si mira las encuestas, les va muy bien ahora en Castilla y León. En fin, don Alberto Serrano. Sí, son dos temas los que hemos tratado. En primer lugar, el tema de las causas del accidente de Adamuz, pues no ha habido explicaciones y solamente por esa causa el ministro pues debería de dimitir. Él presumía de haberlas dado, ha comparecido
En alguna comparecencia hemos visto que hacía reproches personales a los preguntantes, de una manera absolutamente chabacana e impropia, y no nos hemos enterado a día de hoy de lo que pasa. La hipótesis más probable sea que saltó, que reventó un empalme entre vías, soldado de aquella manera. Entonces la gran pregunta es, ¿esa era la manera de conservar las vías? ¿Esa es la manera en la cual se está licitando la conservación de las vías? ¿O es un defecto de ejecución? ¿O es, de algún modo, una inacción por parte de la Administración en controlar sus infraestructuras? Todo eso es lo que debemos de enterarnos. A lo mejor es que la licitación, con todo el dinero que mueve estas entidades, la conservación consistía en eso, consistía en una ñapa y está todo mal viciado de raíz, o bien, como decía, en el proceso de ejecución. Esto es lo que tendríamos que enterarnos para poder corregir estas anomalías. Y en segundo lugar, en cuanto al robo, que dice la información periodística, pues puede ser perfectamente un hurto, si este señor no se ha saltado ninguna puerta, ninguna valla de ese cobre, pues lo que hay ahora mismo en el Código Penal es una pena de 1 a 3 años si fuera un hurto, que es lo más normal. Y eso quiere decir que al delincuente le sale a cuenta cometer este tipo de acciones y va a seguir haciéndolas. ¿Qué es lo que tendría que hacer un país serio? Pues reaccionar endureciendo el Código Penal por los trastornos tan evidentes que nos generan. Pero ¿qué es lo que está pasando en España? Lo vengo denunciando de hace tiempo. Llevamos 4 o 5 años con una falta de producción legislativa, que lo que tenía que hacer era reaccionar ante este tipo de situaciones. Esto es lo que yo llamo, en un artículo que publiqué en la Fundación Danaes, la anormalización de España, es decir, que nos estamos quedando sin normas de convivencia para defendernos. Y ante estas situaciones, lamentablemente, se van a seguir produciendo porque al delincuente le sale muy barato. Don Julián. Bueno, pues también en la línea de mi compañero Alberto, decir 2 cosas. La primera, en cuanto a la percepción que tienen los españoles y las explicaciones, consideran la mayoría que no son suficientes, incluso los del propio partido PSOE, Sumar y Podemos. Lo primero que decir es que explicaciones no están dando excusas. Que no es lo mismo que dar explicaciones, porque además cada día dan una pseudoexplicación con un argumento diferente, intentan abrir el abanico para que tengamos la percepción de que han podido ser múltiples las causas que han originado el accidente, intentando, como digo, exculparse, pero lo que no han dicho todavía es algo que es muy evidente, como ha dicho Alberto Serrano, y es: ahí faltaba un trozo de vía. Si dejan a los ingenieros que efectivamente hagan una investigación rigurosa y les permiten que publiquen sus conclusiones, seguramente sabríamos lo que ha pasado. O bien ha saltado ese tramo porque habían hecho un empalme, por decirlo vulgarmente, de la vía, o vete a saber cualquier otra circunstancia. Que faltaba ese trozo no cabe ninguna duda, y que eso ya era por sí solo suficiente para haber producido el descarrilamiento, también. Que podía haber ocurrido o puede seguir siendo posible que ocurra en cualquier otro tramo de la vía, de las múltiples vías que tenemos en España, teniendo en cuenta que no se han hecho las labores de mantenimiento adecuadas ni se hace una verificación, eso nocturna, que llaman para... Pues tal. ¿Qué es lo que ocurre a muchos españoles, entre los cuales probablemente me incluyo, ¿no? Que lo que acabamos de entender es que la percepción del riesgo cada vez que te montas en un tren es muy alta. Es decir, esto ha ocurrido, pero podía haber ocurrido 6 meses antes de lo que pasó y puede ocurrir mañana mismo. ¿En dónde? En cualquier tramo de la vía férrea. No hay garantías. Y ante eso, un desplazamiento que en tren antes eran 2 horas y cuarto, por ejemplo, a Sevilla, o 2 horas y media a Barcelona, que en coche efectivamente es el doble, pero es que ahora ya no son 2 horas y media. Es que ahora es mínimo 1 hora más, 3 horas y pico, suponiendo que no haya retrasos que te pueden llevar a 5. Joder, pues para eso me monto en mi coche y me voy y hago el desplazamiento. Bien, es verdad que, ojo, que las carreteras también están en un estado que para qué la queramos, ¿no? También tienen vibraciones, ¿no? Efectivamente. Bueno, y luego ¿no? está el asunto del robo. Sí, y en cuanto al robo, pues hay que decir que efectivamente lo que no se explica, como usted bien ha dicho, 750 metros de cable de hilo de cobre, que hilo, a ver si alguien piensa que es como el hilo de una aguja, ¿no? No, oiga, esto es un tocho así de gordo, que hay que moverlo, que pesa un montón y que hay que desplazarlo, ¿no? Que 750 kilos no se roban en una noche, se roban en muchas noches, llevaba meses haciéndolo, y es inconcebible que, igual que acabamos de ver una cámara controlándolo y lo han cazado perfectamente, esa cámara la habrán puesto 6 meses después de que se apercibieran del primer robo, ¿no? Entonces, el descontrol
y el desconcierto es evidente, ¿no? Y esto es muy frecuente, se roban hilo de cobre en todas las catenarias y hasta en los polígonos industriales. Yo recuerdo a ustedes que las tapas estas de las alcantarillas las roban todas las noches, ¿no? Entonces la seguridad también, el control, la vigilancia de los cuerpos de seguridad del Estado pues es muy limitada, sobre todo en zonas poco concurridas. Sí, hablemos de los cuerpos de seguridad del Estado, porque hoy tanto policías como guardias civiles se han ido a ver a Marlaska, al Ministerio del Interior. Le han hecho un plante, unas protestas, a la mayor brevedad posible, después de lo que pasó la semana pasada con las la querella por abusos sexuales contra el DAO de la Policía Nacional. Ahí han estado los representantes de algunas entidades, como por ejemplo Jupol, que es el principal sindicato policial en estos momentos y que hacía declaraciones durante esa concentración. Bueno, venimos aquí a pedir la dimisión del director general de la Policía y del ministro del Interior porque entendemos que estamos sufriendo una grave crisis de identidad en la Policía Nacional, una grave crisis que está afectando al buen nombre de la Policía Nacional y no podemos permitir que por la inacción de dos cargos políticos estemos teniendo que aguantar este tipo de comportamientos. Hay que tomar decisiones desde el primer momento, hay que asumir las responsabilidades políticas y desde luego pedimos la dimisión de los dos cargos. Mañana van otros sindicatos a decir algo parecido a esto, con algún matiz distinto, es posible, pero fundamentalmente a protestar a Marlaska porque no ha decidido cesar al director general de la policía ni ha dimitido él de un cargo que a todas luces pues estaba apoyado en personas inapropiadas, como es el caso del DAO. Bueno, y en nombre del Partido Popular, Cuca Gamarra también ha pedido hoy la dimisión de Marlaska. Toda nuestra solidaridad, por tanto, con la policía y con esas asociaciones que tanto hoy como mañana estarán saliendo a la calle para decir a Marlaska que se vaya y que deje el ministerio. Y está claro que las preguntas que nos hacemos hoy aquí en el Partido Popular es las que se hacen la mayoría de los españoles. ¿Por qué no dimite el ministro Marlaska? ¿Dónde está el director general de la policía? ¿Por qué Sánchez protege a Marlaska? ¿Por qué puede continuar como ministro con esta catarata diaria de casos que erosionan su ministerio? ¿No será por las cosas que conoce de Sánchez? ¿Por qué será, Julián? Bueno, pues la respuesta es bien sencilla, ¿no? Todos los ministros, también otros cargos por debajo de ellos, pero pongamos el nivel de ministro, se llevan desde el principio de la legislatura, se han convertido en auténticos cortafuegos para que no se pidan responsabilidades más arriba. Entonces, esto es un problema de cascada, es decir, si lo frenamos en el ministro, si el ministro Marlaska dimite, las responsabilidades solamente pueden ir arriba a un vicepresidente, vicepresidenta del Gobierno y, a continuación, al presidente del Gobierno. Por tanto, la forma de impedirlo es que estos actúen de cortafuegos y resistan contra viento y marea. Pero es que hay que recordar que el ministro Marlaska tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo por muchísimas de las causas que se han producido. Pues claro, es que parece como si no fuera con él y estemos pensando en tal. La corrupción es de su responsabilidad, es el ministro del Interior y tenemos a un ministro, Ábalos, en la cárcel. Tenemos a uno y hemos tenido a otro secretarios de organización del PSOE en la cárcel, tenemos un montón de gente implicada, Borja Cabezón y tantos otros, por acciones de corrupción. La corrupción es un problema que el Ministerio del Interior no solamente vigilar que no haya asaltos, atracos, mano armada, la agresión física, también todos estos temas son responsabilidad suya. Lo de los policías que murieron en la lancha en Algeciras, también ha sido responsabilidad suya. Les quitó los medios para que no pudieran ejercer su función, ¿no? Son tantas las causas por las que él debía haber dimitido que esta es una más. Él resiste aquí y encima con la desfachatez, si se me permite, de volcar la responsabilidad en la persona que ha sido agredida y diciéndole, sí, si ella me lo pide, ¿no? Sí, sí. Sí, Chávez, yo es que estos amigos del Partido Socialista que los rodean, gente de confianza,
yo más que amigos ya los llamo colegas, en esa sección del cine kinky, ¿no? Compañeros de fechorías, ¿no? La banda del Torete, pues una cosa así, por lo desagradable que son y por las cómo se mueven y cómo actúan, ¿no? Yo creo que hay 3 datos que no debemos de olvidar de este caso, bueno, yo diría incluso 4, pero 3 datos. Uno, que la mujer policía presuntamente violada, ella no denuncia ante la cúpula policial este hecho porque tiene miedo a que entre ellos se agrupen, se arropen y la perjudiquen. Esto me parece terrible. Pero sí lo denuncia ante el Departamento de Recursos Humanos, en julio. Sí, pero ella tiene miedo a que este tema trascienda y se tiene que ir a un juzgado huyendo de la policía. Un policía que conoce las tripas de la policía coge y sale huyendo. Este señor, que por otro lado, segundo dato, señor Marlaska, en un decreto ley a propósito de las ayudas de la DANA, en una disposición final, rectifica las normas de jubilación propias de los policías para establecer que todos los policías se jubilan a una determinada edad, salvo el DAO, es decir, este señor con nombres y apellidos, que puede permanecer en su cargo sin ni limitación alguna en cuestión de edad mientras permanezca en el cargo. Es una cosa absolutamente insólita. Es una ley hecha con nombres y apellidos para que este señor prosiga. Tendría mucho interés, le estaría sirviendo bien para seguir en ese puesto este señor, tal como lo estaba llevando a cabo. Por otro lado, también yo creo que destacar la diferente reacción que se produce entre el piquito, ¿se acuerdan del señor Rubiales? Y esta presunta violación, que ni más ni menos del jefe de la policía. Qué desproporción en cuanto a la reacción entre un caso y otro. Esto tendría que provocar, pues no sé, un aluvión de protestas feministas, entiendo yo, contra este tipo de comportamientos, ya no solamente del DAO, sino pues de todo aquel que lo está cobijando y amparando durante todo ese año que ya lleva que lo anunció. Y lo último que quería comentar era qué actitud más miserable la de Marlaska, pidiéndole a la víctima, que bastante tendrá la situación, que le diga que dimita. La víctima, lógicamente, no está en condiciones de enfrentarse ni más ni menos que al ministro y le dice públicamente, la reta a que esta señora le pida la dimisión. Vamos a ver, esta señora ahora mismo estará aterrorizada, tendrá miedo, estará pues una situación y que no sé, ni se le ocurre, lógicamente, cruzar esa línea. Pues este señor, con esa cobardía que le caracteriza a Marlaska, le pide que salga a pedir su dimisión. Es inconcebible, de verdad, es muy miserable. Bueno, Javier, si se me permite, yo he oído como su abogado ha dicho que la víctima le ha dicho que teme por su vida. Claro. Sí, sí. Así es. Y luego la desproporción, el órdago de Marlaska, que exactamente era, si esta señora me reprocha que ha sido pues, minusvalorada, que no ha sido protegida en su demanda en la policía, yo dimitiré. Con esos dos argumentos queda absolutamente probado y falta la dimisión. Ánimo, machote. Fernandito, venga, que ya queda menos. Vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos enseguida. Seguimos con las querellas, las denuncias sobre el DAO, el número 2 de la policía. Policía que tiene 54.500 agentes, hombres y mujeres, que se dedican, entre otras cosas, a recoger las denuncias por abusos sexuales del conjunto de la sociedad femenina en España. Femenina y masculina, ¿eh? También puede haber abusos que denuncien hombres. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que aparece una nueva querella, o al menos eso ha anunciado el abogado de la primera víctima. Hay otra funcionaria pública que denuncia a la misma persona, al DAO, por lo que considera pues, una situación parecida o comparable con las vejaciones y la agresión sufrida por la primera agente denunciante, la que es inspectora de policía. Bueno, y además de eso, resulta que aparece un comisario que dice, un momento, el DAO, a ver, ¿qué me hizo a mí el DAO? Pues a mí me coaccionó como comisario de policía. ¿Y cómo le coaccionó? Pues sí, es que resulta que el DAO, por eso le defiende Marlaska y por eso le defienden todos los socialistas,
Resulta que el DAO le dijo, oye, tú tienes que tapar esto del aumento de la delincuencia de los inmigrantes. No, estos datos, chico, no. Y se negó y entonces fue apartado de su cargo porque no quiso trucar los datos de incremento de la criminalidad, que hay que tener, para que sepáis quiénes quieren este mapa. La inspectora que denunció al exjefe de la policía por violación no sería la única. El abogado de la víctima asegura que otra policía se ha puesto en contacto con él para comunicarle que ella también ha sufrido un episodio similar por parte del ex-DAO José Ángel González. Lo que le pasó a mi cliente pues era un método de un depredador perfectamente ensayado y engrasado para ejecutarlo, y que mi cliente no es la única que ha sufrido esta situación. Aún se desconocen los términos en los que se habría producido esta situación, pero con esta información se trataría de la segunda mujer que señala al que fuera máximo hombre de confianza del ministro Marlaska. Ahora el letrado Jorge Piedrafita pide que si hay más víctimas se pongan en contacto con él. Todas las personas que hayan sufrido esta situación se pongan en contacto conmigo para que podamos armar la denuncia. La situación que atraviesa la cúpula de la Policía Nacional es crítica. Podrían salir más casos similares. De hecho, tras 3 mujeres policías en activo han contactado con el abogado de la víctima para relatarle situaciones de acoso por parte de otros altos mandos. Me están trasladando pues que ellas han sufrido situaciones igualmente terribles de acosos laborales, para mí con tintes sexuales e incluso también de agresiones sexuales por parte de mandos. El abogado de la víctima, comprometido con sacar todo a la luz, ha recibido amenazas. Me están llegando muchos mensajes de que tenga cuidado con lo que estoy haciendo, que vas a tener represalias. La víctima del ex-DAO pide ahora al juez que instruye la causa que proteja las pruebas que presentó para preservar su identidad, incluido el audio de 40 minutos de la presunta violación, que será clave. Paralelamente, el máximo mando del cuerpo enfrentará no solo denuncias por agresión sexual, sino también por coacciones, amenazas y abuso de autoridad. Un comisario asegura que fue presionado para abandonar su puesto tras alertar del aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal en una localidad de Madrid. Negro asunto. Sí, Serrano. hombre, no hace falta ser un experto criminólogo para darse cuenta que un señor que es un depredador sexual pues comete no solamente un acto de estas características, comete muchos. Algunos le salen bien, otros regular, y pues este señor puede responder perfectamente a ese perfil por lo que le están denunciando. Ya veremos a ver cómo evoluciona y por supuesto tiene toda la presunción de inocencia del mundo. Si esto fuera así, evidentemente la gente la que se rodea, la cúpula policial, sería de gente de similares características, y no solamente para la perpetración de este delito, sino yo creo que cualquier otro, ¿no? Un señor que se dedica a estas cosas ya ha pasado diferentes barreras y ya puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, llamar a un compañero y decirle, oye, falsifica estos documentos, manipúlalos porque me interesa para seguir aferrado en el puesto, porque me lo pide el ministro. O si no, fuera. O si no, literalmente patada y fuera. Si esto es el perfil de la cúpula policial, pues mal vamos. Desde luego tendrían que ir todos fuera, por supuesto, pero el primero es sin duda el ministro, y recuperar la confianza en ese sentido en nuestras instituciones. De lo menos grave a lo más grave, aun siendo todo extremadamente grave, ¿no? Esa coacción o presunta coacción a un subordinado para que ocultara determinados datos de la delincuencia de inmigrantes, ¿no? Pero es que no se le puede pedir. Es decir, son datos que han sido recabados por los cuerpos y fuerzas de seguridad, hacen sus estadísticas, se hacen públicas y se acabó. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. No, no interesa esto y tal. Y cuando alguien se resiste, pues presuntamente le retiran del puesto. Al otro, a lo de la presunta violación y respetando absolutamente la presunción de inocencia del DAO. ¿Alguien es capaz de explicarme, a mí, que tengo las entendederas muy cortitas, cómo es posible que el DAO, el máximo responsable operativo de la policía, con 54.500 miembros, según nos acaban de decir, recurra específicamente a una persona, que además tuvo alguna, parece ser, cierta relación previa con él, para que, uno, vaya a recogerle a un restaurante, que no es el cometido, abandonando su puesto de trabajo, porque estaba en el puesto de trabajo, en el ejercicio, en Coslada, parece ser. No, deje usted, soy el DAO, venga a recogerme. Mal, venga a recogerme. Y luego, lléveme a mi domicilio particular. Y 3, suba usted conmigo. ¿A qué?
supuesto conmigo, ¿a qué? ¿La a bolsa? una supuesta reunión que no era tal. Claro, ¿a qué? ¿A subirme la bolsa de la compra, tal? Por favor, que lo explique, si esto puede explicarlo él perfectamente, no tiene que esperar a un juez. Pues era esta la razón, la llamé para esto, tal. No tiene explicación. Sí, sí. Bueno, ¿y en qué anda Sánchez? Pues Sánchez anda en un globo, una especie de cortina de humo. Mañana aprobará el Gobierno con todo fasto la desclasificación del 23F, como si quedara cosas por saber del 23F. Una cosa ocurrente para tapar lo del DAO, para tapar un ciclo electoral adverso, y entonces, bueno, pues están todos excitadísimos, porque, bueno, fíjate, este Gobierno ha desclasificado lo del 23 de febrero y bueno, esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, lo primero, yo creo que, como muy bien ha dicho, del 23F se han publicado millones y millones de páginas. No sé si faltará exactamente algo que puedan ahora publicarse que nos interese, ¿no? Claro, esto suena a cortina de humo, de la misma forma que Trump ha publicado 1 millón y pico de documentos, o de gigas, o de lo que sea, de documentos de Epstein para tapar determinadas circunstancias, pues hay que pensar que el momento elegido precisamente para anunciarlo hoy, 23 de febrero, cuando se cumplen 45 años y que a partir de mañana se desclasificará, pues ¿qué documentos se van a poder desclasificar que no hayan sido conocidos hasta ahora? Pues no lo sé, pero claro, sale en un día muy concreto en donde esta mañana un medio de comunicación ha publicado una supuesta enfermedad de la que estaría siendo tratado el presidente de gobierno, que no pasa nada, si todos nos ponemos malos y todos vamos al médico, ¿no? Pero claro, es que lo que es verdad es que yo me ponga malo no tiene ninguna importancia, a lo mejor para ustedes sí, que son mis amigos, pero un presidente de gobierno tiene importancia porque está en el ejercicio de su cargo. Y si tuviera una enfermedad sin mayor gravedad o de mayor gravedad, pues yo creo que sería bueno que los ciudadanos lo conociéramos, ¿no? Bueno, déjeme hacer una precisión, porque yo hace más de un año que hablo de esto en diferentes programas de esta casa. Voy contando que lo que aqueja al presidente del gobierno es algo terriblemente doloroso que se llama neuralgia de trigémino. Que eso pueda condicionar el tener un expediente de cardiópata, pues no lo sé. ¿Que le llevan tratando mucho tiempo de esta cosa? Pues sí, efectivamente. Que ahora es un doctor que ha aparecido su nombre, es posible. En cualquier caso, lo lleva escrito aquí, lo de la neuralgia del trigémino, que es lo que le aqueja, y por eso viaja con él un tío con un maletín que le va inyectando, así que se le produce una crisis. ¿Consecuencias de esa enfermedad? ¿Puede haberlas de carácter coronario? Pues parece que puede ser, pero él lo que sufre es otra cosa. No necesariamente tiene un problema coronario que le puede sobrevenir, pues claro. Claro que sí, a él y a mí. Serrano. Pues es lo que parece, Xavier. Le vemos diciendo hace un par de años que este hombre estaba muy desmejorado. Es el problema que tienen los guapos, ¿no? Cuando tiene una enfermedad, pues se nota mucho. A los demás a lo mejor se nota menos, ¿no? Pero los guapos es lo que tiene. Entonces está muy desmejorado Sánchez y da la sensación de que algo tiene. Pero bueno, es que como con Sánchez no es de fiar, pues siempre está el hombre lanzando sus bulos, nunca mejor dicho. Y bueno, pues también se ha comentado que es una estrategia para decir que fíjese, malo y todo, cómo aguanta, cómo resiste. Y en los mismos términos lo del 23F. Terminó el año 2025, 50 años de la muerte de Franco, y ya venimos con otro rollo. Venimos con otro rollo, venimos con el 23F, con carácter previo sacó una serie en paralelo, una serie muy polémica, por lo que decían, por las afirmaciones que hacía, porque sabemos que el 23F no hubo un 23F, hubo muchos 23F, todos en paralelo, y todo el mundo puede contar su propia película del 23F y todas parcialmente ser cierta. Pero bueno, vuelve a reabrir un debate, hablando él, o poniéndose él al frente de la democracia, como si fuera un nuevo Suárez o algo por el estilo, y todo pues para reflotar su figura. Y todo esto me huele un poco a que él ya está soneando cómo estaría el tema electoral, porque ya, quieras que no, le queda un año y poco, entonces ya tiene que ir midiendo cuál es el momento oportuno, y yo creo que todo tiene que ver con eso, con un cierto sondeo de cómo irían los temas removiendo determinados temas. Es probable, es probable. Bueno, hablemos de Begoña Gómez, porque resulta la esposa de Pedro Sánchez. No tiene enfermedad que se conozca, pero han dicho que la idea del tribunal, la Audiencia de Madrid ha dicho que la idea del juez Peinado de que se la juzgara
por un jurado popular pues que no está de acuerdo y que desde luego se lo han echado para atrás al Peinado. Y además resulta que aparece una denuncia de un pago de 2,4 millones de euros a una amiga de la mujer de Sánchez por el rescate de Air Europa que se habrían ido presuntamente a la Dominicana. Así es que vamos a ver en qué queda todo eso, donde se explica que el dinero transitó de las Islas Vírgenes Británicas para acabar residenciado en mecanismos inversores en la Dominicana. Nuevo giro en la investigación del rescate de Air Europa. Una denuncia indica que 2,4 millones de euros pagados a la empresaria Leticia Laufer, amiga cercana de Begoña Gómez, podrían encontrarse en una estructura empresarial vinculada a República Dominicana. Según la declaración, esos fondos habrían sido canalizados a través de un vehículo patrimonial bajo la bandera de las Islas Vírgenes Británicas, una entidad que se usa para ocultar la identidad real de los beneficiarios. El nombre de Leticia Laufer ya salió a la luz hace unos meses. Está señalada por la UCO e incluso ha pasado por el Senado para explicar su posible vinculación con el rescate y sus lazos con la mujer del presidente. Laufer y Gómez se conocen desde septiembre de 2019, momento en el que ambas coincidieron en un viaje a San Petersburgo. Pero los viajes de ambas continuaron. En 2020 viajaron a Londres y en ese año Laufer ya era la directora de Wacalúa, la filial de Globalia. Precisamente Wacalúa desempeñó un papel crucial en este entramado. La compañía destinó fondos a iniciativas impulsadas por Begoña Gómez, mientras el ejecutivo de Sánchez negociaba el rescate de la aerolínea. La mujer del presidente reapareció este fin de semana junto a Pedro Sánchez en un acto para homenajear al pueblo gitano que se celebró en la Moncloa. Gómez llevaba 5 meses sin aparecer públicamente y su presencia de nuevo en la esfera pública ha enfurecido a muchos que le recuerdan que aún está pendiente de entregar su pasaporte al juez. Precisamente, la Audiencia de Madrid ha anulado la decisión de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez, tal y como había planteado el magistrado Juan Carlos Peinado. Julián. Bueno, pues yo creo que de alguna manera es un varapalo para el juez Peinado, porque efectivamente él había dado este paso adelante y yo aquí he dicho muchas veces que él debería ir midiendo muy detalladamente todos los pasos que dan, porque pueden ser muy mal interpretados y en lugar de dar 3 pasos adelante le obligan a dar 100 pasos atrás, ¿no? De todas formas, yo creo que lo que le han dicho no es que descarta la posibilidad de que sea por jurado, sino que tiene que efectivamente, digamos, pedirlo con más argumentos y justificarlo adecuadamente. Pero en cualquier caso no deja de ser un paso atrás. Lo que hay que pedirle, yo sé que todavía le faltan muchas cosas, por ejemplo esto que acabamos de ver de Leticia Laufer y Cristina Álvarez, que ya no hemos hablado hoy de ella, pero también pues muchas de estas dudas se aclararían si ella pusiera su pasaporte a disposición del juez Peinado, ¿no? Que vea si hay coincidencia entre los viajes. Estas fotos debe haberlo, porque estas fotos que acabamos de ver están tomadas... San Petersburgo no es. Claro, ¿no en San Petersburgo? Sí. Ah, claro, están tomadas allí y probablemente hayan coincidido en más destinos, ¿no? Entonces, bueno, oiga, aporte usted el pasaporte, no pasa nada y así se sabe, ¿no? Entonces, son demasiadas coincidencias y lo que yo creo que haría bien el juez Peinado es no demorarlo mucho más. Yo creo que el tiempo que ha pasado y toda la información que ha recabado, pero es una opinión personal, debería de ser suficiente para que decidiera ya la apertura del juicio oral y encausarla. Alberto. Pues enésimo palo al juez Peinado. En este caso, como bien ha dicho don Julián, es por falta de motivación, por falta de consistencia de argumentos jurídicos a juicio de la audiencia provincial. Y bueno, pues efectivamente, una vez más, le animamos a seguir en su labor y que pueda ir concluyendo en el sentido que sea. O bien archivando por falta de pruebas o bien elevándolo a juicio oral. Pero hemos dado también otra información relativa pues, a estos tejemanejes que está en la amiga de Begoña Gómez y tal, y a mí lo que me sorprende como ciudadano es cómo estas informaciones salen en la prensa, es decir, la prensa tiene y la policía no hace absolutamente nada. Y esto lo conecto con lo que salió hace poco de nuestro compañero Kake Minuesa, que fue al domicilio de Josu Ternera, perseguido por la Audiencia Nacional en Francia, estaba allí,
un periodista sabe dónde está este señor y la policía no hace absolutamente nada. Pero claro, con esta cúpula policial, ¿qué nos esperamos? A mí me resulta muy sorprendente no que un periodista se anticipe a una determinada información y la saque, que yo creo que es normal, sino que a continuación de esto no hay una investigación policial en paralelo para confirmarlo, desmentirlo o lo que fuera, porque es que no podemos estar dependiendo de estas informaciones, de que sea la prensa la que tenga que, en el caso de Kake Miniosa, jugarse el cuello literalmente con terroristas para identificar dónde están. Aquí el DAO, si no tiene el pelo largo, no tiene interés, ya sabes. No tiene interés, bueno, efectivamente. Vamos con las hijas de Zapatero, porque parece que recibieron 198.000 euros del conseguidor Julito, el conseguidor al sueldo de Plus Ultra. Julito Martínez, pues amigo del presidente, asesor de la aerolínea, pagó parte de ese dinero a las hijas de Zapatero por servicios de su agencia de publicidad. Así es que, bueno, iremos viendo, pero esto un añadido más a las cuentas que alguien pondrá en claro algún día con respecto a Zapatero. Las hijas de Zapatero recibieron 198.000 euros de Julito Martínez, el amigo íntimo del expresidente y dueño de la empresa Análisis Relevante SL. Este pago se realizó a su agencia de publicidad por supuestos servicios de diseño y comunicación online. Según fuentes próximas a la investigación por blanqueo de capitales contra Plus Ultra, Análisis Relevante SL, la empresa de Julito, es la que habría utilizado José Luis Rodríguez Zapatero para desviar dinero del rescate de Plus Ultra a sus cuentas bancarias. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, están investigando estas supuestas transacciones comerciales como la tapadera para camuflar el pago de comisiones ilegales a Zapatero. Por ser el mediador del rescate y conseguir que el gobierno de Sánchez rescatara a esta aerolínea con 53 millones de euros públicos. Zapatero habría recibido pagos de la sociedad de Julito de $500.000 de euros, de una empresa que no tenía trabajadores ni actividad. Pero no solo él recibió dinero del rescate. Los investigadores han descubierto que sus hijas, Laura y Alba Rodríguez, percibieron pagos recurrentes desde el 2020. Ese año cobraron 18.000 euros de la empresa del amigo de su padre. En el 2021 fueron 39.000 euros y 36.000 euros los 3 años siguientes. Y ya el año pasado recibieron 33.000 euros. Y este fue el último año tras la detención de Julito por blanqueo de capitales. El patrimonio inmobiliario de la familia Rodríguez Espinosa ha crecido notablemente en los últimos años, superando los 3 millones de euros. Cada una de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero es propietaria de un piso en el barrio de Valdezarza, Madrid, mientras que el expresidente y su esposa cuentan con un chalet en Puerta de Hierro, también en Madrid, y una villa en Lanzarote. Además, el verano pasado adquirieron una nueva residencia en Las Rozas, valorada en unos 2 millones de euros, aunque no está registrada su nombre. Le ponen todas a Zapatero, las gallinas, digo, todas le ponen huevos. Facturar 198.000 euros, aunque sean 5 años, a razón de unos 36.000 euros anuales, 3.000 euros mensuales, una pequeña pyme, what the fuck, que solo operaba por internet, que tiene un monocliente, era el único cliente, Julito Martínez, el que tenían, como también era el único cliente, en este caso proveedor, proveedor ambos. Proveedor también, José Luis Rodríguez Zapatero, no es nada fácil. Entonces, claro, ¿qué puede justificar que alguien cobre de forma recurrente algo parecido a un contrato de asesoramiento, una iguala, 3.000 euros mensuales? ¿Qué trabajos le prestaba? Una empresa de estas de publicidad que no tenía ninguna sucursal abierta, que no tenía ningún otro cliente, que lo único que tenía era vinculaciones con Venezuela. Pues es que hay que pensar que eso está ocultando razonablemente alguna otra cosa, pero de todas formas es muy fácil. Si era una empresa de publicidad o de comunicación, algún trabajo habrá tenido que hacer y lo podrá acreditar fácilmente, ¿no? Es decir, pues mire, todos los meses publicábamos no sé cuántos anuncios publicitarios aquí o allá, ¿no? Claro, es evidente que esas cantidades se recibían a una contraprestación del tipo que fuera, que ellos tendrían que estar en disposición de acreditar. Había una máxima en el derecho romano que decía que las cosas valen lo que tú pagas por ella. Bueno, pues es de las pocas máximas del derecho romano. Yo voy a decirlo en latín porque mi latín es penoso, pero es una de las máximas, de las pocas máximas del derecho romano que no rige en España.
Las cosas valen lo que socialmente se paga por ellas, sobre todo a efectos de renta, a efectos del propio Código Penal, etcétera. Por tanto, no me hagan con cuentos que Julito pagaba esa cantidad por un trabajillo de universidad. Eso no sería legal en España, ni a efectos fiscales, ni a otros efectos múltiples. Por tanto, las cosas valen lo que socialmente se paga por ellas y tendrán ellas que estar en disposición de acreditar qué trabajo, qué servicios, qué ofrecían a esta empresa, ¿no? A esta empresa pues para justificar esos pagos. Yo dudo mucho de que estén en disposición de hacerlo, pero bueno, vamos a ver, porque otra cosa que podrían ocultar, sin ningún tipo de duda, es a lo mejor algún tipo de relación laboral, que eso también trabajaban para Julio en alguna circunstancia o lo acompañaban en algún viaje. Ya iremos viendo, pero bueno, que eso tendría otro problema de derecho del trabajo. Bueno, vamos a hablar de las relaciones entre PP y Vox, Vox y PP, en Extremadura, en Aragón y también en Castilla y León. En primer lugar, Sánchez, que tendría que tener la boca calladita cuando habla de machismo, visto lo del DAO, no le conviene hablar ahora, visto lo de Salazar, tampoco le conviene hablar ahora. Sin embargo, él, como está enfermito, se le consiente todo. Y dice que el machismo de Vox es igual que el del PP. Bueno, pues esto es una chorrada de estas que dice Sánchez. Sin embargo, ha salido muy airada la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que ha emitido un tuit en el que lo que viene a decir, ahora lo vamos a ver, lo que viene a decir es Sánchez repartiendo carnet de pureza feminista, su amigo y ministro Ábalos hacía castings de prostitutas, mantenían en la Moncloa tipos con comportamientos repugnantes como Salazar, y un agente de la policía ha denunciado al DAO, al DAO de confianza del ministro del Interior. Ellos son feministas porque son socialistas. Bueno, pues mira, chica, ¿qué quieres que te diga? Es una más de Sánchez, desde luego no la más valiosa. Concéntrate en lo fundamental, María Guardiola, que me parece que hoy has tenido que dar un salto atrás. Porque el principal argumento de la señora Guardiola es que Vox no está negociando esto con sus líderes extremeños, sino que lo están haciendo sus cúpulas de Madrid. Bueno, pues hoy ha salido Feijóo y ha dicho, a ver, mira, quita, que aún nos vamos a hacer daño abriendo la lata. Trae para acá el tema, que ya lo negociaremos en Madrid. ¿Y ahora qué carita se te ha quedado, María Guardiola? ¡Bú! 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 En fin. Luego está lo de Aragón, que ahí mutis, que está bien, a mí me parece bien. Unas negociaciones no pueden ser aireadas por los medios de comunicación, como hacía Guardiola. Bien. Y luego está lo del que falta, lo del de Castilla y León. Fernández Mañueco. Fernández Mañueco lleva insistiendo desde mucho antes de que empezara a hablarse de la inminencia de las elecciones en Castilla y León, que él lo que quiere es un acuerdo por 4 años, que no le vayan luego a mover el tema, que él quiere un acuerdo por 4 años. Y hoy le ha contestado Santiago Abascal, el presidente de Vox. Le viene a decir, vale, sí, yo también quiero un acuerdo por 4 años, pero con un socio que ni me engañe ni me estafe. Que las elecciones no se han celebrado y el Partido Popular comete siempre el mismo error. Lo cometió en el año 2023 en las elecciones generales, donde ya estaban repartiendo los ministerios, donde ya estaban ofreciendo pactos a Pedro Sánchez, y en aquellas elecciones no hubo una mayoría, no se produjo. No entiendo por qué el Partido Popular sigue pensando en el reparto de cargos, sigue pensando en los años de la legislatura. Evidentemente, cuando uno llega a un acuerdo, pretende que sea para 4 años, que ese es el plazo de las legislaturas, pero nosotros también esperamos, si llegamos a un acuerdo, da igual en la posición en la que estemos, que nuestro socio no nos engañe, no nos estafe, como ocurrió en la ocasión anterior, en la que el Partido Popular nos dijo expresamente que no iba a colaborar con el reparto de la inmigración ilegal que planteaba el Gobierno de España. Fueron a una reunión con el Ministerio, firmaron todo el reparto, nos engañaron. Bueno, por fin llegamos al fondo del saco este de serpientes y pirañas. Ya sabemos qué pasó y el reproche es evidente, lo hace Abascal. Hoy aplicando la encuesta de Sigma 2 para el mundo, que ahora os vamos a ofrecer, vais a poder evaluar pues qué pasa con este asunto. La encuesta señala que el PP ganaría las elecciones con 32-35 escaños sobre los 31 que tiene actualmente. Ojo, porque en segundo lugar
en una pérdida mínima de votos o de escaños está el PSOE, entre 26 y 28, que ahora tiene 28, que le va a costar mantener los 28, es bastante obvio. Y luego está Vox, que le dan en la encuesta entre 13 y 14, que tuvo 13, que mantendrá pues los mismos niveles de escaños según la encuesta, o a lo mejor gana uno, creo que en Soria. Y luego está el resto que ya pues está en poco. La Unión del Pueblo Leonés es la única que está entre 3 y 4 y podría ganar alguno. Bueno, ¿cómo veis las negociaciones, Alberto? Sí, en este caso de Castilla y León no es como Aragón. Los partidos al margen de los tres grandes no tienen capacidad para opar al Partido Popular, que la mayoría suelta serían 42 en ningún caso, en ninguna encuesta, y por tanto está claro la alianza Partido Popular-Vox como más natural, y a ver cómo se desarrolla y en qué términos. En cualquier caso, lo importante de estas elecciones es el crecimiento de Vox, que según esta encuesta de Sigma 2 no le da ningún tipo de crecimiento. Y digo que es lo importante a efectos de proyección electoral. Castilla y León tiene 9 provincias, tiene 31 escaños en el Congreso de los Diputados y es el principal granero de escaños del Partido Popular. En la actualidad tiene 18. Si se produce una evolución en paralelo de Aragón, pues el Partido Popular, según mis cálculos, pues puede perder, Soria no, que es una provincia de 2, pero en todas las provincias de 3, que son 4, Ávila, Segovia, Palencia y Zamora, un diputado, pasar de 2 a 1. Puede perder también 1 en las provincias de 4, que son 3, que son Burgos, León y Salamanca, y quizá el Partido Socialista, en este caso en Valladolid, podría perder 1, todo ello en beneficio de Vox. Total, el resultado que se podría dar, si esto se estrecha, podría ser a efectos de elecciones generales, que el Partido Popular estuviera como en más o menos 12 escaños, bajar a 12 o 11 escaños, bajar a 6 o 7, Vox subiera hasta 10, y el Partido Socialista quedara en 10, es decir, que el resumen de los diputados que podían salir en unas hipotéticas elecciones generales de Castilla y León, prácticamente un empate técnico entre PSOE, PP y Vox por ley electoral, según mis propios cálculos. Por tanto, tiene mucho ese interés más allá del propio autonómico, que el autonómico ya sabemos que el resultado va a ser el que tiene que ser. Bueno, yo no me resisto a decir en primer lugar, medio minuto, de María Guardiola, que yo creo que esto no va de feminismo, va de pactos políticos y de la gobernabilidad de ambos territorios, porque están en juego los dos, aunque María Guardiola solo sea Extremadura. Por tanto, esto es lo primero, no va de feminismo, hablamos de otra cosa. Segundo, me parece muy oportuno que los líderes de los dos partidos, PP y Vox, hayan decidido sentarse y a ver si son capaces de arreglar esto y de llegar a algún tipo de acuerdo. Está claro que no hay sintonía ni entre María Guardiola y los líderes de Vox en Extremadura, ni tampoco la hay probablemente entre Feijóo y Santiago Abascal, pero están condenados a entenderse, tienen que hacer todo lo posible. Y en cuanto a la encuesta, yo me resisto a creerlo, ¿no? Fijaros, tiendo a pensar que, sin quitarle un ápice de la profesionalidad Sigma 2, probablemente haya habido una cocina para rebajar las expectativas de voto del Partido Popular. Pues probablemente. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su paciencia e interés. Para ustedes hay premio. El día en 30 minutos. El día en 30 minutos. A la querella planteada por una inspectora de policía contra el antiguo DAO del Cuerpo Nacional de Policía por abusos sexuales, parece que se le va a añadir otra también de una funcionaria policial, según ha anunciado el abogado de la primera víctima. Ambas pues son personal subordinado al antiguo DAO. El abogado anuncia una cacería tanto contra él como contra la primera víctima y le pide al juzgado que, sobre todo, haga una custodia especial para las pruebas que ya han sido presentadas.
Y policías y guardias civiles se han concentrado hoy a las puertas de Interior para exigir la dimisión del ministro Grande Marlaska y del director general de la policía. Denuncian que se ha impuesto la ley del silencio y piden dimisiones. Aseguran además que los canales internos de denuncia no funcionan. Hay un caso sobre la mesa que se ha tenido que ir a vía judicial por el fallo, por el no funcionamiento de estas otras vías. Bueno, venimos aquí a pedir la dimisión del director general de la Policía y del ministro del Interior porque entendemos que estamos sufriendo una grave crisis de identidad en la Policía Nacional, una grave crisis que está afectando al buen nombre de la Policía Nacional y no podemos permitir que por la inacción de dos cargos políticos estemos teniendo que aguantar este tipo de comportamientos. Hay que tomar decisiones desde el primer momento, hay que asumir las responsabilidades políticas y desde luego pedimos la dimisión de los dos cargos. De modo que aparece otra funcionaria de policía que declara estar dispuesta a actuar contra el dao cesado, José Ángel González, según confirma el abogado de la primera víctima, que denuncia una cacería contra él y contra su clienta, la primera denunciante del dao. Esa persona que tiene una grabación de 40 minutos del momento en el que se produjo la agresión sexual. Bien, al mismo tiempo hay un comisario que denuncia que el dao se deshizo de él en su ejercicio del cargo porque no estaba dispuesto a alterar los datos sobre la delincuencia de los inmigrantes. El comisario tenía un criterio estadístico de recogida de datos en la policía. El dao le exigía que lo cambiara porque contradecía la política de Marlaska al propósito de este asunto y como no hizo caso, pues se deshicieron de él. Bueno, venimos aquí a pedir la dimisión del director general de la Policía y del ministro del Interior. La inspectora que denunció al exjefe de la policía por violación no sería la única. El abogado de la víctima asegura que otra policía se ha puesto en contacto con él para comunicarle que ella también ha sufrido un episodio similar por parte del ex-dao José Ángel González. Lo que le pasó a mi cliente pues era un método de un depredador perfectamente ensayado y engrasado para ejecutarlo y que mi cliente no es la única que ha sufrido esta situación. Aún se desconocen los términos en los que se habría producido esta situación, pero con esta información se trataría de la segunda mujer que señala al que fuera máximo hombre de confianza del ministro Marlaska. Ahora el letrado Jorge Piedrafita pide que si hay más víctimas se pongan en contacto con él. Todas las personas que hayan sufrido esta situación se pongan en contacto conmigo para que podamos armar la denuncia. La situación que atraviesa la cúpula de la Policía Nacional es crítica. Podrían salir más casos similares. De hecho, tras 3 mujeres policías en activo han contactado con el abogado de la víctima para relatarle situaciones de acoso por parte de otros altos mandos. Me están trasladando pues que ellas han sufrido situaciones igualmente terribles de acosos laborales, para mí con tintes sexuales e incluso también de agresiones sexuales por parte de mandos. El abogado de la víctima, comprometido con sacar todo a la luz, ha recibido amenazas. Me están llegando muchos mensajes de que tenga cuidado con lo que estoy haciendo, que vas a tener represalias. La víctima del ex-dao pide ahora al juez que instruye la causa que proteja las pruebas que presentó para preservar su identidad, incluido el audio de 40 minutos de la presunta violación, que será clave. Paralelamente, el máximo mando del cuerpo enfrentará no solo denuncias por agresión sexual, sino también por coacciones, amenazas y abuso de autoridad. Un comisario asegura que fue presionado para abandonar su puesto tras alertar del aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal en una localidad de Madrid. Y hoy se cumplen 45 años del golpe de Estado fallido de Tejero y Pedro Sánchez ha querido aprovechar esta efeméride para tapar esta crisis en la cúpula policial. El presidente del Gobierno ha anunciado que esta misma semana se desclasificarán todos los documentos que permanecían secretos hasta la fecha. Se trata principalmente de una parte del sumario del juicio y otros documentos relevantes como los archivos del Servicio de Inteligencia o las conversaciones entre Moncloa, el Congreso y Zarzuela. Los expertos aseguran que lo cierto es que no se va a descubrir nada esencial. Los socios del Gobierno tachan el anuncio de oportunista y la oposición de cortina de humo. Seguimos con las andanzas de Jota, el ex-dao o ex número 2 de la policía, que ya no solo tiene una subordinada como víctima, sino que aparece otra, según el abogado de la primera víctima, Jorge Piedrafita.
y en esas los sindicatos policiales que empiezan a manifestarse. Lo han hecho hoy y lo van a hacer mañana. ¿Dónde? A las puertas del Ministerio del Interior. Jupol, protagonista hoy de esa concentración, afirma que el ministro Marlaska y el director de la policía deben salir del Ministerio del Interior. Y reflexiona Jupol sobre el silencio de ambos a la hora de defender a la policía y a sus 74.500 miembros. Mientras el gobierno lanza una cortina de humo, la desclasificación del 23F, con el evidente propósito de desviar la atención sobre esta crisis policial que señala cada vez más a Marlaska y que no baja el suflé en ningún momento desde la semana pasada. Todos hemos visto cómo la denuncia de la víctima fue notificada en julio a la Dirección de Recursos Humanos de la policía y que no fue atendida puertas adentro del cuerpo policial hasta que fue publicada en un medio de comunicación. Algo que empieza a ser una constante en la actuación del PSOE y de sus instituciones colonizadas. Hoy, curiosamente, aflora un nuevo caso similar que demuestra esta teoría. Fue en el Ayuntamiento de Móstoles, donde sí funcionó el protocolo cuando la víctima fue a denunciar a un funcionario estatal destinado en el Ayuntamiento de Móstoles. Ocurría en noviembre de 2024. El Ayuntamiento sometió el asunto al Ministerio de la Función Pública, que ahora ocupa Óscar López, porque este funcionario dependía de ese ministerio. Y desde entonces la denuncia duerme el sueño de los justos en un cajón del ministerio de Óscar López. Bueno, y en las autonomías, PP y Vox han anunciado hoy un nuevo marco negociador, tanto en Extremadura como en Aragón. El objetivo es evitar la repetición electoral y por este motivo las dos direcciones nacionales de los partidos asumirán a partir de ahora esas conversaciones. Feijóo va a tutelar de forma especial la situación en Extremadura, que es la más grave. Allí Guardiola tiene de plazo hasta el 3 de marzo para formar gobierno. De hecho, ya la semana pasada el líder de la oposición la reprendió por su forma de negociar. Y Vox también ha cambiado sus condiciones e insiste ahora en la importancia de tener un gobierno en el que no tengan sillones. Esto será secundario y lo prioritario ahora será formar y tener un acuerdo de gobierno plasmado en un programa compartido. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha respondido y, por cierto, también a Alfonso Fernández Mañueco. Él está de acuerdo con el todavía presidente de Castilla y León en que un acuerdo debe durar 4 años, pero eso sí, siempre que no se estafe y se engañe a una de las partes. Evidentemente, cuando uno llega a un acuerdo pretende que sea para 4 años, que ese es el plazo de las legislaturas, pero nosotros también esperamos, si llegamos a un acuerdo, da igual en la posición en la que estemos, que nuestro socio no nos engañe, no nos estafe como ocurrió en la ocasión anterior. Nosotros no vamos a avanzar nada en esa negociación hasta que no esté claro que hay un programa de gobierno compartido. Cualquier noticia que conozcan, que les llegue, que diga que Vox ha pedido un cargo, ha pedido una posición en el gobierno, que ha pedido tal o cual cosa, es mentira. Una encuesta de Sigma 2 publicada hoy por El Mundo vaticina que el Partido Popular ganará las elecciones en Castilla y León por 4,4 puntos más, lo cual se traduciría entre 1 y 4 escaños más, mientras que el PSOE, según esa misma encuesta, tendría un resultado casi idéntico al de hace 4 años. Al pasar del 30 al 29,8%, lo que le plantearía enormes dificultades para mantener sus actuales 28 procuradores en las Cortes de Castilla y León. Por su parte, Vox perdería un 0,8 en términos de puntos, aunque pues lo más probable es que mantuviera sus 13 escaños en las Cortes de Castilla y León e incluso podría sumar uno más en la provincia de Soria. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a enmendar una decisión del juez Peinado. Ahora resulta que una de las últimas decisiones que él tomó, que es someter el caso Begoña ante un jurado popular, no es validada por este tribunal que ya le ha enmendado en ocasiones anteriores. Considera los magistrados que hay falta de indicios de delito. Los magistrados creen que Peinado no puede limitarse a exponer a quién se investiga y por qué delitos, sino que un cambio procedimental debe estar avalado con indicios concluyentes
y consistentes. Esto es lo que dicen de forma literal. El resultado es que el caso Begoña vuelve a donde estaba en septiembre del año pasado, cuando Peinado decidió seguir adelante por el procedimiento previsto del juicio conjurado. Y en la página internacional, fuerzas federales mexicanas con apoyo técnico de Estados Unidos han acabado con la vida del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, así es como le conocían en todo México, uno de los capos más crueles, más sanguinarios, buscado tanto por las autoridades mexicanas como estadounidenses. También fueron abatidos 7 sicarios de este narco, de la misma organización, en una operación que ha desencadenado enormes disturbios en buena parte del país, en buena parte de México. El lugar central donde esto ha ocurrido es Guadalajara, en Jalisco, y ahí se ha producido incluso el corte del tráfico de los aeropuertos y de las carreteras. Hasta ahora en 16 estados mexicanos se han informado bloqueos, disturbios y, bueno, por problemas de orden público. Puebla, Querétaro, el Estado de México, el Central, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, en fin, todo tipo de detenciones, enfrentamientos con la policía del entorno de los sicarios que forman parte del clan de la organización Cártel de Jalisco Nueva Generación. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era el cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales de narcotráfico más antiguas y poderosas de México, que llevaba operando con el contrabando de droga en un marco internacional desde los años 70. El narco fue abatido por el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum este pasado domingo en Talapa, Jalisco, en un operativo militar del que, por el momento, no se conocen más detalles. Así lo ha anunciado la Secretaría de la Defensa Nacional de México, una operación militar que ha contado con la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses. Asimismo, el gobierno mexicano ofrecía 30 millones de pesos a quien facilitara información relevante para detenerle. Del mismo modo que Estados Unidos ofrecía también una recompensa de $15 millones debido a que el ya batido Oseguera Cervantes era uno de los principales traficantes de fentanilo en los Estados Unidos y hasta ahora el mayor narcotraficante del mundo. El histórico suceso ha dejado una gran cantidad de altercados, en su mayoría en Jalisco, como reacción de la organización criminal, donde se han llevado a cabo más de 250 bloqueos de carretera, estallidos de vehículos y ataques a cuerpos y fuerzas de seguridad mexicanas producidos por el cártel del que el Mencho era líder. Por el momento han muerto 26 personas en relación con el suceso, 17 miembros de la Seguridad Pública de México, 8 presuntos integrantes del crimen organizado, incluyendo el propio cabecilla, y una civil embarazada. Tras la muerte de este, el cártel Jalisco queda debilitado por la neutralización de muchas de sus piezas clave. El hijo del capo, Rubén Oseguera, cumple cadena perpetua en Estados Unidos desde 2020. El hermano del capo fue entregado a Estados Unidos tras la llegada de Trump, así como el propio cuñado. La Embajada de España en México, al igual que los consulados generales en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, han recomendado a los españoles residentes permanecer en sus domicilios para garantizar su seguridad. Y la policía británica ha detenido este lunes al excomisario y exministro Peter Mandelson por sus lazos con Jeffrey Epstein. La detención se produce apenas 4 días después de la del príncipe Andrés, también derivada de su relación con el multimillonario pederasta. Ambos están de hecho investigados por haberle facilitado información sensible para favorecerle. Mandelson fue hasta septiembre embajador en Estados Unidos y se vio forzado a dimitir por su relación con el magnate. Su cese, de hecho, casi le cuesta el cargo al primer ministro Keir Starmer. Y además el ministro Álvarez ha pedido hoy en Bruselas el cese de las sanciones a Delcy Rodríguez. Considera Álvarez y considera el Gobierno de España que esta es una manera de reconocer la transición económica y la transición democrática, que está llevando a cabo Venezuela y de darle un golpe en la espalda a Delcy Rodríguez y a las últimas decisiones que ha tomado, como la liberación de los presos políticos. Que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Hay muchos sancionados. Yo estoy simplemente solicitando que se levante a la presidenta encargada, que es quien más directamente está tomando esas decisiones. Es una forma de decirla desde Europa
señalamos que se está yendo por el buen camino. Seguid por ahí. El 7% de los españoles consideran nefastas, o tal vez mejor que nefastas, insuficientes, las explicaciones del Gobierno en materia del accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, en Córdoba, según una encuesta que publica hoy el diario El Debate. La noticia coincide precisamente con la detención de un individuo que llevaba bastante tiempo, desde noviembre del año pasado, robando líneas de cobre de las catenarias del servicio del AVE que une Madrid y Barcelona en la provincia de Zaragoza. Al final resulta que un solo personaje había robado 750 metros de cable en total, que están valorados en 38.000 euros. Los robos obligaron a que se tuvieran que parar 76 servicios ferroviarios de alta velocidad. La mayoría de los españoles consideran lamentables las explicaciones del Gobierno sobre la tragedia ocurrida en Adamuz. Así lo muestra esta encuesta de Target Point para El Debate. Como ven, la mayoría rechazan las explicaciones del Ejecutivo socialista. El 26% las consideran insuficientes, mientras que el 40% las tachan de lamentables. Y si nos centramos en lo que opinan los encuestados por partidos, un 27% de los votantes del PSOE piensan que no son suficientes. Un 25% lo piensan en Sumar, mientras que asciende al 31% en el caso de Podemos. En la encuesta también se pregunta si creen que el Gobierno ha asumido responsabilidades políticas y la conclusión es que 6 de cada 10 consideran que no. Es más, cerca de un 40% ve ilógico que no haya dimitido nadie. Y aparte de las responsabilidades políticas que se deberían de haber producido, nos preguntamos si ahora los españoles se suben tranquilos a los trenes. Lo cierto es que hay cierta inquietud en las estaciones, además de que la afluencia está siendo menor en las últimas semanas. Es evidente que el goteo de los accidentes ferroviarios, los retrasos o las incidencias en las infraestructuras ha hecho que los españoles no se sientan seguros viajando en tren y que lo hagan con cierto reparo. Un caos ferroviario que se sucede día a día. Es más, en las últimas horas la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años por robar desde el pasado mes de noviembre 750 metros de cobre en la red ferroviaria de Zaragoza y causar retrasos en 76 trenes. Un valor del robo que los agentes cifran en más de 38.000 euros. Marina, nevada histórica en Nueva York. Así es, Nueva York se ha convertido este lunes en una ciudad fantasma después de la mayor nevada, ojo, de la última década. Los vuelos han tenido que ser cancelados, un montón de clases también se han visto afectadas, niños sin colegios, y los neoyorquinos recibieron anoche el aviso de no desplazarse por riesgo de ventisca. La nevada afecta a todo el noreste de Estados Unidos. La nieve, ojo, supera casi los 40 centímetros en la ciudad de Nueva York, un récord histórico en la Gran Manzana. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Bueno, y no se pierda la última hora de todo lo que está sucediendo en Jalisco, México, con Sandro Mecón en Dos Continentes. Hasta mañana.